Bien, aquí tenemos otro ejercicio de estequiometría donde hay que aplicar el concepto de reactivo limitante. Dice que se introducen 56 gramos de carbonato de potasio. El carbonato de potasio es el K2CO3. Dice que se introduce en un recipiente que contiene 400 centímetros cúbicos de disolución de clorhídrico. O sea, eso con el clorhídrico, cualquier carbonato con clorhídrico reaccionaría, ¿vale? Para dar CO2. Se produce también, en este caso, cloruro de potasio, o sea, KCl, y también se produce agua. Entonces, lo primero que hay que hacer es ajustar la reacción. Aquí tenemos dos potasios, aquí tenemos uno, con lo que lo arreglamos poniendo ahí un 2. Aquí hay dos cloros, con lo que aquí vamos a poner otro 2. Hay dos hidrógenos, aquí también. Los oxígenos está todo correcto. Esta sería la reacción ajustada. Bien, pues lo que tenemos son 56 gramos de carbonato de potasio y tenemos también 400 centímetros cúbicos, 400 centímetros cúbicos de una disolución de ácido clorhídrico al 20%. O sea, ese del 20% en masa volumen quiere decir que tenemos 20 gramos de ácido clorhídrico, ¿vale? En 100 mililitros de disolución. Eso es lo que nos quiere decir ese dato. Pues bien, vamos a ver en primer lugar cuál es el reactivo limitante. Está claro que en estos 400 centímetros cúbicos hay una cierta cantidad de moles de clorhídrico. Y en estos 56 gramos de carbonato de potasio también hay representan una cierta cantidad en moles de carbonato de potasio. Entonces la pregunta es, ¿todos estos 56 gramos reaccionarán completamente con todos y cada uno de los moles que hay aquí? O sea, ¿todo reacciona con todo o hay alguno de los componentes que sobra? Entonces, eso hay que calcularlo. Siempre que tengáis alguno de los reactivos o varios reactivos y os pongan las cantidades de varios de los reactivos, de dos o más reactivos, hay que ver cuál es el reactivo limitante. Hay que ver cuál es el que se acaba antes en la reacción. Bueno, lo que vamos a hacer es, estos 56 gramos de carbonato de potasio lo vamos a pasar a moles. Y esto también, ¿vale? Este dato que hay aquí, que en realidad son dos, con esos datos vamos a calcular cuántos moles de clorhídrico tenemos. Pues bien, para pasar esta masa a moles, nos ayudamos de la fórmula que he dicho ya, que he nombrado varias veces, que dice que los moles es igual a la masa entre la masa molecular. Si lo que queremos es calcular los moles, tenemos que dividir la masa, o sea 56, entre la masa molecular del carbonato de potasio. La masa molecular del carbonato, del K2CO3, pues la vamos a calcular, sería 39,1 por 2, 39,1 por 2, más el carbono que es 12, más 3 veces por 16, ¿vale? Que es la masa atómica del oxígeno. Bueno, pues 39,1 por 2 es igual más 12 igual y más 3 por 6, 18 más 48. Bien, eso da un valor de 138,2. 138,2 gramos por cada mol. Si no me he equivocado, vamos. 39,1 por 2 más 12 más 3 por 16. Bien, calcular los moles, repito, lo que hacemos es dividir este 56, ¿vale? Los 56 gramos, lo dividimos entre 138,2 gramos que tiene cada mol. Gramos y gramos se van y nos queda que los moles de carbonato de potasio, los moles de carbonato de potasio será 56 entre 138,2. 56 entre 138,2, eso da un valor de 0,4, 0,4,
0,405. Voy a poner esas tres cifras decimales, moles. Bueno, ya hemos conseguido calcular los moles de carbonato de potasio. Vamos a ver cuántos moles de ácido clorhídrico tenemos. Bueno, aparte de estos datos, pues también sabemos que la masa molecular del ácido clorhídrico pues 35,5 más 1 es 36,5 gramos cada mol de ácido clorhídrico. Entonces, ¿cómo podemos calcular los moles de ácido clorhídrico que hay aquí? Pues lo que vamos a hacer, utilizando el método de los factores de conversión, ¿vale? Sería este valor que hay aquí, le vamos a dar la vuelta, o sea, un mol de ácido clorhídrico son 36,5 gramos de ácido clorhídrico, ¿vale? Mol de HCl son 36,5 gramos de HCl. Fijaros que lo que estoy buscando es esta unidad, moles de HCl. Pues los moles de HCl ya los tenemos aquí, ¿verdad? Lo que pasa es que gramos de clorhídrico me está estorbando. Entonces, para eliminarlo, lo que hago es multiplicarlo por este dato de aquí, 20 gramos de HCl que se encuentran en 100 mililitros de disolución. Mira, gramos de HCl y gramos de HCl se van, y ahora los mililitros de disolución los consigo quitarlos con estos 400 centímetros cúbicos de disolución, que son 400 mililitros. Mililitros y centímetro cúbico es lo mismo. 400 mililitros de disolución. Entonces esto y esto se va, y al final consigo saber los moles de HCl. Vamos a ver, la operación que hay que hacer es 20 por 400, 20 por 400, eso lo tenemos que dividir entre 36,5 y entre 100. Entonces tenemos ahí un valor de 2,19 moles. Entonces vamos a ver, lo que me están diciendo en definitiva es que parto de 0,4 moles de carbonato de potasio y de 2,19 moles de ácido clorhídrico. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos reactivos es el reactivo limitante? ¿Cuál es el que se acaba antes? Pues bien, yo sé que un mol de carbonato de potasio reacciona con el doble de moles de ácido clorhídrico, ¿verdad? Un mol reacciona con 2. Entonces estos 0,4 moles de carbonato de potasio necesitarían 0,8, ¿verdad? 0,8. Y aquí tenemos pues más de 0,8. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de ácido clorhídrico me va a sobrar ácido clorhídrico, y el carbonato de potasio va a reaccionar por completo, estos 0,405 moles, ¿verdad? A la hora de realizar los cálculos estequiométricos no puedo utilizar este 2,19 moles. ¿Por qué? Pues porque estos moles no son los que realmente reaccionan. Los moles que realmente reaccionan son los 0,405 de carbonato de potasio. Entonces, ¿vale?, son los moles que yo debo de utilizar como base de cálculo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que me piden en primer lugar? Pues en primer lugar, bueno, el reactivo limitante sería, por tanto, el carbonato de potasio, ¿vale? Este sería el reactivo limitante, porque se acaba antes, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque es el que se acaba antes. Bueno, pues vamos a realizar los cálculos para calcular el volumen de CO2 desprendido y medido en condiciones normales. Para calcular los moles, ¿vale?, de CO2, pues vamos a realizar lo que es una proporción, ¿de acuerdo? Una proporción que diría lo siguiente: si con un mol de carbonato de potasio se obtiene un mol de CO2, entonces con los 0,405
0,405 moles de carbonato de potasio que yo tengo inicialmente, pues obtendré X moles de CO2. Evidentemente la X coincide con los moles de carbonato de potasio. ¿Por qué? Pues porque por cada mol de carbonato de potasio se obtiene un mol de CO2. Entonces los moles de CO2 que se obtienen son los mismos moles que de carbonato de potasio que reaccionan, ¿no? Serán por tanto 0,405 moles de CO2. Pues bien, ¿qué volumen ocupan estos moles en condiciones normales? Condiciones normales, os recuerdo que sería una temperatura de 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. Pues bueno, utilizamos la ecuación de estado de los gases ideales, P por V igual a N por R por T, y sustituimos. La presión es 1, el volumen es lo que nos piden, el volumen de CO2, el número de moles sería 0,405, R sería 0,082 y la temperatura pues 273, que serían los 0 grados centígrados. Si ahí despejamos el volumen de CO2, pues saldrá, pues vamos a ver, sería 0,405 por 0,082 y por 273, eso da un valor de 9,07, 9,1 litros, ¿vale? Esos son los litros que ocupa el CO2 que se produce en esta reacción cuando reaccionan los 56 gramos de carbonato de potasio. En el apartado B pide calcular las moléculas de agua producidas. Para calcular las moléculas de agua que se producen, el agua estaría aquí, pues necesitamos saber cuántos moles de agua se producen. Y luego utilizamos el número de Avogadro, ¿vale? Pues bien, vamos a ver si podemos hacerlo en este trozo. El número de moles, ¿vale?, de agua que se producen son los mismos moles que se producen de CO2. Tened en cuenta que por cada mol de CO2 que se produzca, se produce otro de agua. Entonces, si yo he calculado antes que se producían 0,405 moles de CO2, entonces se tienen que producir los mismos, o sea, los moles de agua producidos serán también 0,405, ¿vale? Estos serían los moles de agua. Pues bien, para transformar estos moles en moléculas, para ver cuántas moléculas contienen estos moles, lo que hacemos es multiplicarlo por el número de Avogadro, ¿vale? O sea que sería 0,405, ¿vale?, moles, lo multiplicamos por 6,023 por 10 elevado a 23 moléculas que existen en un mol. Entonces, mol y mol se van, ¿vale? Y, por último, haciendo esta operación de aquí, nos sale, pues, 0,405 por 6,023 por 10 elevado a 23, eso da un valor de 2,44 por 10 elevado a 23. 2,44 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Moléculas de agua.